Alemania hace temblar a los rusos y a los Estados Unidos y quiere ser ella el país líder de Europa. Y si durante años Berlín fue una potencia económica pero militarmente prudente, que seguía pensando como si la historia del siglo XX impusiera para siempre una forma de autocontención, hoy ya no es así. De hecho, la guerra en Ucrania destruyó la ilusión de que en Europa la guerra convencional era ya solo un recuerdo, y al mismo tiempo el reposicionamiento de los Estados Unidos bajo Trump hizo entender a los europeos que no está garantizado que los estadounidenses estén dispuestos a defender Europa en caso de necesidad. O peor aún, podrían ni siquiera ser capaces de hacerlo. Y es aquí donde entra en juego Alemania. Pero ojo, el punto no es que Berlín vaya a gastar más en defensa, sino que Berlín quiere forjarse un nuevo papel dentro de Europa. Un papel que refuerza el frente europeo justo donde Moscú esperaba abrir una brecha. Y que sin embargo puede crear tensión incluso con Estados Unidos, porque una Europa más armada y que compra armas europeas reducirá inevitablemente la influencia estadounidense en el continente. Y es por estos motivos que el rearme alemán es mucho más importante de lo que parece. Tras tanto, suscríbanse al canal, para ustedes es gratis, pero para mí es vital. Después de la Segunda Guerra Mundial, la República Federal de Alemania construyó su identidad sobre la prudencia militar. Fue una decisión histórica, política e incluso psicológica después de los horrores de aquellos años. Y la fuerza alemana debía entonces expresarse en la economía, en la industria y en la exportación, pero no en la fuerza militar. Y durante décadas este modelo funcionó. Alemania creció y acumuló influencia económica. Mientras tanto, la protección militar estaba garantizada por la OTAN y por Estados Unidos. De hecho, piensen que en 2014 Alemania gastaba en defensa solo el 1.19% del PIB. Mucho menos respecto al objetivo del 2% de la OTAN y lejos de la idea de una potencia capaz de liderar militarmente a Europa. Alemania, en resumen, había elegido ser indispensable a nivel económico, pero no a nivel militar. Sin embargo, esta fórmula necesitaba de dos condiciones para sostenerse. La primera era que Estados Unidos siguiera comprometido en Europa. La segunda, que Rusia no representara una amenaza tal que obligara a Berlín a rearmarse. Pero como saben, hoy estas dos condiciones ya no se cumplen. Y el punto de quiebre fue la invasión rusa a Ucrania. Primero porque demostró que Rusia es una amenaza concreta, capaz de afectar la seguridad europea no solo con armas, sino también con sabotajes, ataques cibernéticos y desinformación. Y de hecho, el mismo Merz, en su discurso ante el Bundestag en octubre de 2025, habló abiertamente sobre la amenaza rusa y la necesidad de hacer que Europa sea capaz de defenderse. 2. Porque nos mostró que Estados Unidos sigue siendo un aliado importante, pero no una garantía automática, algo que con Trump se volvió aún más evidente. Y de hecho, en la justificación de la reforma constitucional alemana de 2025 que relajó el freno al endeudamiento para poder invertir más en defensa, se lee que el nuevo contexto internacional y la administración Trump no hacen pensar en una reducción de las tensiones geopolíticas y económicas a corto plazo. Al contrario. Y esto nos dice que Berlín está reaccionando a la idea de que el mundo está entrando en una fase en la que Europa no solo estará sola, sino también rodeada de actores hostiles o que la quieren débil. Y así es como cambia la forma de pensar sobre el presupuesto, la industria y la presencia militar en Europa del Este. Pero también está cambiando la retórica. Lars Klingbeil, ministro de Finanzas alemán y número 2 de Merz, habla del papel de liderazgo de Alemania en Europa. Y Merz dijo que la disuasión debe ser creíble en el plano militar y que no se debe retrasar nada. Y el mismo Merz también declaró que el objetivo es desarrollar las fuerzas armadas alemanas hasta convertirlas en el ejército más fuerte de Europa a nivel convencional. Y ha habido incluso aperturas en el tema de los armamentos nucleares. Pero ¿cómo quiere hacerlo Alemania en concreto para convertirse en una verdadera potencia militar? El plan alemán es ambicioso y se sostiene en 5 pilares. El primero es el fiscal. De hecho, en marzo de 2025, el Bundestag alemán inició la modificación constitucional para excluir una parte de los gastos de defensa de las reglas del freno a la deuda. Además, junto con esta decisión, también se creó un fondo extraordinario de 500.000 millones de euros para las infraestructuras. Pocos días después, la reforma fue aprobada y esta modificación permite de hecho un gasto ilimitado para defensa y seguridad. A esto se suma el maxifondo de 500.000 millones para las infraestructuras. Y ojo, porque Alemania es el país símbolo de la ortodoxia fiscal. Entonces, si decide que ante el nuevo escenario estratégico, el viejo tabú de la deuda debe ser dejado de lado, significa que la situación internacional no puede ser subestimada. El segundo pilar es el presupuesto militar. De hecho, en 2025, el gasto en defensa alemán alcanzó los 86,37 mil millones de euros, el nivel más alto de la historia, con un aumento de más de 10.000 millones respecto al año anterior. Y a esta cifra se suman 24.6 mil millones del Fondo Especial para el Ejército. Y este paso es fundamental porque nos dice que las dinámicas geopolíticas hoy tienen un impacto directo también en la economía y en las finanzas. Y por lo tanto, también en cómo se mueven los mercados y en cómo gestionamos nuestro dinero. Y volviendo a la estrategia alemana, el tercer pilar es el industrial. Berlín no solo quiere comprar más armamentos, sino también fortalecer su propia industria bélica. Y aquí el caso de Rheinmetall es emblemático. De hecho, en febrero de 2025, la empresa decidió convertir 2 plantas automotrices en plantas para la producción de equipamiento militar precisamente para aprovechar el aumento de la demanda relacionado con el auge de la defensa europea.
significa que una parte de la industria alemana se está reconvirtiendo del sector civil al militar. Y no termina aquí. En abril de 2026, Rheinmetall también firmó un acuerdo de miles de millones de euros para suministrar drones militares al ejército alemán, con entregas a partir de 2027. El cuarto pilar es la presencia militar propiamente dicha. De hecho, Alemania no solo quiere ser la más fuerte solo sobre el papel, sino que también quiere estar más presente en el flanco oriental de la OTAN, y la brigada blindada alemana en Lituania es la prueba de ello. De hecho, la 45ª Brigada fue formalmente activada en abril de 2025 con el objetivo de alcanzar su plena capacidad operativa para 2027. Estamos hablando de una unidad de aproximadamente 4.800 soldados y 2.000 vehículos con la tarea de proteger el territorio lituano y, por lo tanto, la frontera oriental de la Alianza y de la Unión Europea. Esto se traduce en disuasión contra posibles ataques rusos y en una verdadera proyección de poder alemán. Y aquí llegamos al quinto pilar, es decir, el europeo. Porque Berlín no piensa solo en términos nacionales, sino que actúa dentro de la dinámica del rearme continental. De hecho, la Comisión Europea, con el Libro Blanco para la Defensa Europea y el Plan Rearm Europe, ha abierto el camino a una ola de inversiones de hasta 800.000 millones de euros, apostando también por la producción industrial común. Y Alemania, con su fuerza económica, industrial y política, es el país que más que nadie puede transformar ese marco europeo en realidad, beneficiando también a su propia industria. Esto también lo pueden hacer países como Francia e Italia. Pero ahora llegamos al tema de Rusia. De hecho, durante años Moscú ha apostado a que los europeos son lentos, están divididos, dependen de Estados Unidos y por lo tanto son incapaces de convertirse en una potencia autónoma. Pero ahora, una Alemania más fuerte significa, ante todo, más disuasión europea. Pero sobre todo, una Alemania más fuerte puede arrastrar toda la capacidad industrial y bélica del continente. También porque si Alemania se rearma, Francia, Italia y el Reino Unido, que está en la OTAN, aunque no en la Unión Europea, tampoco pueden quedarse de brazos cruzados. Y esto para Moscú es quizás aún más grave porque un eventual conflicto largo se ganaría con fábricas, logística y cadenas productivas, no solo con quien tenga más ganas de iniciar una guerra. Y la Comisión Europea insiste mucho precisamente en este punto. Se necesitan más capacidades productivas, menos fragmentación entre los países europeos, más compras conjuntas, mayor velocidad en la producción de misiles, drones, artillería y sistemas de defensa. Luego, otro problema para Moscú es Ucrania, porque una Alemania fuerte puede dar mucho más apoyo a Kiev, incluso a nivel diplomático. Y si Berlín gasta más, produce más y asume un papel de liderazgo en la defensa europea, entonces también aumenta la posibilidad de que Europa, en su conjunto, logre apoyar a Ucrania de manera más estable, incluso en un escenario hipotético en el que Estados Unidos deje de involucrarse en Europa. Y para Putin esto es una pesadilla estratégica, porque uno de los objetivos implícitos de la invasión de Ucrania también era poner a prueba la resistencia de Europa a lo largo del tiempo, contando con las divisiones internas y la dependencia de Washington. Pero ojo, porque el rearme alemán también es un problema para los estadounidenses, aunque en un sentido muy diferente. De hecho, Estados Unidos no teme a Alemania en el sentido militar, como si Berlín estuviera a punto de convertirse en un rival directo de Washington, también porque Alemania está firmemente en el campo occidental, dentro de la OTAN y dentro de la relación transatlántica. Pero una Alemania más fuerte puede crear una tensión en el plano de la influencia y del poder, porque desde hace 80 años Estados Unidos no solo garantiza la seguridad de Europa, sino que a través de esa seguridad también ejerce liderazgo político, estratégico e industrial. En resumen, son muy influyentes. Ahora, sin embargo, el panorama está cambiando lentamente. La OTAN en 2025 ha establecido el objetivo del 5% del PIB para 2035, de los cuales al menos el 3.5% será para defensa en sentido estricto y hasta el 1.5% para seguridad en un sentido más amplio. Al mismo tiempo, Alemania ya ha manifestado la ambición de convertirse en el ejército convencional más fuerte de Europa, y la nueva estrategia militar alemana mantiene el objetivo de 260.000 soldados activos dentro de una fuerza total de 460.000 hombres, contando también a los reservistas. Y en tiempos de paz no estamos hablando de cifras pequeñas. Significa que el centro de gravedad de la seguridad europea puede desplazarse hacia la propia Europa, y más en particular hacia Berlín. Suficiente para reducir el grado de dependencia absoluta de Washington, y hay más. Una parte importante de la nueva política europea de defensa también apunta a gastar mejor y de manera europea. Esto implica también una batalla industrial. De hecho, deben considerar que de aproximadamente 200.000 millones de euros gastados por Europa en equipamiento militar desde 2022, solo 40.000 millones han ido a proveedores de defensa de la Unión Europea, mientras que una parte relevante se ha ido al extranjero, principalmente a proveedores extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, si Berlín impulsa la construcción de una base industrial militar más europea, más autónoma y más integrada, una parte de la demanda que antes sostenía el liderazgo industrial estadounidense podría ahora quedarse cada vez más dentro de Europa. Y es aquí donde Estados Unidos puede temblar, no porque Alemania amenace a Estados Unidos, sino en un sentido político, estratégico e industrial. Porque una Europa que se arma y se organiza mejor, se vuelve menos dócil, menos dependiente, menos fácil de orientar. Y lo absurdo es que esta tensión también surge de una petición estadounidense.
Porque durante años Washington les pidió a los europeos que gastaran más en defensa. Solo que si Europa hace esto pero en serio y comprando europeo y no estadounidense, no sé cuánto le pueda gustar el resultado a Washington. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Esta nueva Alemania será buena para Europa o no? En teoría sí, será algo bueno. Porque una Alemania más fuerte significa más seguridad, más disuasión, más inversiones industriales, más peso geopolítico y tener la base para construir una verdadera defensa europea. Pero cuidado, porque también existe el riesgo de que Alemania use esta nueva etapa de rearme, sobre todo para fortalecerse a sí misma, sus industrias, su peso nacional dentro y fuera de Europa. Y sin embargo, sin trabajar realmente para resolver la fragmentación europea, sobre todo en lo que respecta a las compras de defensa. Y esta es una tensión real. Y también los demás países europeos y las propias instituciones europeas tendrán que ser hábiles para mitigarla. Y de hecho, esto también se ve en el debate sobre la cooperación industrial europea, sobre las compras conjuntas, sobre los grandes programas con Francia y otros socios, y sobre la tentación de proteger los propios intereses nacionales en lugar de crear un mercado europeo de defensa más integrado. Precisamente por eso, el tema no es solo el rearme alemán, sino también entender si Alemania usará esta fuerza para europeizar la defensa. Y según ustedes, ¿Alemania logrará convertirse en una verdadera potencia estratégica? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y recuerden solicitar su análisis gratuito de portafolio con Athene SCF, patrocinador de hoy, a través del enlace en la descripción y en el primer comentario. Adiós.